Buenos días, es la profesora Sandra Vivas y vamos a hablar de la historia clínica por problemas. En la década de los 60, un microbiólogo llamado Lawrence Witt desarrolló un modelo de historia clínica que permitía hacer un registro diferente de la información, era más dinámico y con esto se favorecía la comunicación, la docencia y la investigación y daba libertad para llevar aquellos eventos relacionados con los cuidados del paciente que hasta el momento no habían sido tomados en cuenta en los diagnósticos médicos. Estos eventos eran denominados problemas y a esta historia se le denominó historia clínica orientada a problemas. Para ello, es importante que nosotros recordemos la semiología básica, que es un síntoma y que es un signo, y que el juego del signo-síntoma nos da un acercamiento al diagnóstico del paciente. Signo las características observables en el paciente que son medibles, y los síntomas son aquellas cualidades que refiere el paciente relacionados a la enfermedad por la cual está consultando. La historia clínica por problemas, como les dije, nació en los años 60. Con ella registramos en forma dinámica la información y se veía que facilitaba la comunicación, la docencia, la investigación y daba la libertad para consignar eventos relacionados con los cuidados del paciente que tradicionalmente no son tomados como diagnósticos médicos. Hay diagnósticos médicos que son crónicos, como este es el caso de una paciente con psoriasis que tiene placas eritematosas que recrudecen cada cierto momento y no se podían objetivar para el seguimiento del mismo. Nosotros en dermatología llevamos la historia clínica por problemas y uno de los problemas son los problemas psicológicos de los pacientes y por eso hacíamos en tiempos de no pandemia reuniones mensuales para objetivar los síntomas emocionales de los pacientes. De allí que tenemos que entender primero para hacer la historia clínica por problemas qué es un problema. Y un problema es todo aquello que requiere un diagnóstico, manejo posterior o interfiera con la calidad de vida de acuerdo a la percepción del paciente. También otro concepto de problema es cualquier ítem fisiológico, patológico o social que sea de interés para el médico o para el paciente. Otro concepto es toda enfermedad o trastorno o anomalía dentro del campo biopsicosocial de la salud del paciente que debe ser objeto de atención por parte de profesionales de la salud. En estos momentos de pandemia, la historia clínica por problemas es muy amigable, sobre todo para hacer teleconsulta, porque también un problema que se está suscitando con mucha frecuencia son los problemas asociados al confinamiento, razones o eventos o problemas que no podemos diagnosticar dentro de ninguna enfermedad. También debemos reconocer que los problemas son médicos, son psicológicos y son sociales, atendiendo al concepto de salud que refiere la salud como un fenómeno de equilibrio biopsicosocial y no solamente como la ausencia de enfermedad. A ello le aunamos los problemas demográficos que ahorita en epidemiología clínica están muy de moda, los signos y síntomas epidemiológicos de la urbanidad. Los tipos de problemas pueden ser un diagnóstico de una enfermedad como asma, hipertensión arterial, deficiencia, incapacidad o minusvalía, puede ser un síntoma, dolor torácico, puede ser un signo, rubicundez, puede ser una situación no patológica, el control del embarazo. El embarazo no es una enfermedad. Exámenes complementarios anormales, esos pacientes que llegan con un examen de orina alterado, sin síntomas. Presencia de efectos adversos de fármacos como la tos del enalapril o el edema pretibial de los inhibidores de los canales del calcio como la lodipina, unos síndromes definidos como el Meniere, traumatismo, factores de riesgo como riesgo laboral, neumoconiosis, aquellos pacientes que viven en esas casas donde queman carbón porque no hay gas, trastornos psicológicos o psiquiátricos como la bulimia,
o la depresión, una alteración social o laboral, en estos casos de esta pandemia, el desempleo, el cierre de los negocios. Tenemos que definir también claridad en qué es un problema agudo, qué es un problema crónico. Hay problemas agudos de menos de 24 horas, hay problemas subagudos que están entre la semana y los 3 meses, y los problemas crónicos los que pasan de 3 meses. Los problemas pueden ser activos e inactivos. Tú puedes llegar con un cuadro de hipertensión a la consulta, pero si es tratada se convierte en inactivo con el pasar del tiempo cuando logras la terapéutica adecuada. ¿Cuáles no son problemas? Los problemas, ¿cuáles no son? Bueno, las sospechas diagnósticas, aquello que tú pones síndrome consultivo a descartar, eso no es un diagnóstico. Sospechas diagnósticas, un término vago no concreto, mareo, sin origen, sin tipo, sin definición si es vértigo o mareo. Esas son sospechas clínicas que no nos van a llevar a ninguna parte. Puede ser también algo a descartar litiasis. Puede ser sospechas diagnósticas como probable, cuando se escribe en la historia clínica, probable úlcera gástrica. Nosotros, eso no es un problema. La estructura de la historia clínica orientada por problemas tiene una ficha patronímica, que es la clásica, donde escribimos todos los datos de importancia demográfica del paciente, un examen por aparatos y sistemas, pero allí comienza después el listado por problemas. Y después del listado por problemas tenemos algo que se llaman notas de evolución y plan. Aquí está la estructura, el número del problema, la fecha en que inició el problema, cuál es el problema activo, cuál es la fecha del resuelto, problemas inactivos y la fecha. El listado de problemas, nosotros tenemos el número del problema, la fecha, qué tipo de medicación tiene ese problema, cuál es la vía y cuál es la dosis. En la historia orientada por problemas agregamos algo particular, que es la evaluación subjetiva. Usted siempre le pregunta al paciente cómo se siente, cómo está de ayer a hoy, y con eso tenemos una medida de cuál es la efectividad o la eficiencia del tratamiento. Y así podemos evaluar si el tratamiento es efectivo realmente, si es efectivo porque el paciente lo siente efectivo, porque realmente surge efectivo o por la combinación de los dos. También tenemos una parte objetiva. En la parte objetiva nosotros hacemos los signos clínicos del paciente, los escribimos y luego analizamos la relación de los signos clínicos y los síntomas de acuerdo a la evolución. De acuerdo a esto nosotros hacemos un plan de ese problema. Un plan diagnóstico, qué le vamos a hacer, un plan terapéutico, cómo lo vamos a tratar, un plan de seguimiento, cuántas veces lo vamos a evaluar, y una educación e instrucción tanto al paciente como al familiar acerca de su enfermedad. De tal manera que las notas de evolución tienen 4 ítems: un plan diagnóstico, un plan terapéutico, un plan de seguimiento y un plan de educación. La historia orientada por problemas nos permite un razonamiento médico como menos pragmático. Hacemos una evaluación subjetiva, hacemos una evaluación objetiva para cada patología o para cada problema. Hacemos los planes diagnósticos, terapéuticos, de seguimiento, y hacemos unas notas de evolución. Las notas de evolución por problemas son de subjetivo, objetivo. Vamos a ver cuál es el problema y cuál es el planteamiento. En las historias clínicas es importantísimo escuchar al enfermo, interesarse por lo que está diciendo el enfermo. Muchas veces la enfermedad lo llama con la expresión del enfermo. Recuerde que el médico tiene una boca y 2 oídos para escuchar el doble de lo que habla. Eso lo decía Sir William Oslo. Muchísimas gracias por su atención y nos seguiremos viendo en próximas oportunidades. Y no decaiga, muchachos. Fuerza para todos.